Bueno muchachos, hoy quiero compartirles cómo aplicar un formato condicional, ya sea a una sola columna, ¿verdad? O a una fila completa, dependiendo de la fecha. Vamos a ver principalmente cómo aplicar ese formato condicional, ¿verdad? Con una fórmula, y dentro de esta fórmula vamos a poner una fecha constante. Pero antes vamos a ver cómo poner ciertos criterios que también nos permiten manejar el formato condicional con fechas. Entonces miren aquí, yo por ejemplo inicié poniendo el día de hoy. Hoy que estoy grabando este video es jueves 19 de octubre del 2023. Entonces, si se fijan acá, yo estoy utilizando también la función hoy. El objetivo aquí en este ejercicio es que automáticamente el formato se vaya aplicando solo, sin necesidad de tener que estarlo cambiando porque ya estamos en noviembre, porque ya vamos a diciembre, por cualquier mes que sea. No, nosotros queremos que esto se haga solo. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Miren, el ejercicio dice acá, en la columna fecha de inscripción, si la fecha de inscripción es del mes pasado, poner relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Ok, entonces número 1 hay que seleccionar la columna, en este caso, a la que le vamos a aplicar ese formato condicional. Entonces, en la pestaña inicio, nosotros tenemos el formato condicional. Miren, aquí lo tenemos. El formato condicional nos presta o nos pone disponible diferentes criterios para que los apliquemos rápido, ¿verdad? Como me está diciendo aquí el ejercicio del mes pasado, ustedes dirían, bueno, mes pasado, puedo ponerle aquí es menor que, y yo le pongo aquí la fecha, ¿verdad? Es menor que el mes pasado, bueno, diría yo, sería 1 de octubre del 2023. Sería la fecha que yo le tendría que poner, porque antes del 1 de octubre, ¿verdad? Del 2023, está septiembre, que es el mes pasado, pero me va a incluir también a agosto, julio, etcétera, etcétera, y todos los demás. Entonces no funciona. Puedo también pudiera poner tal vez entre, probablemente, ¿verdad? Entonces, como me está diciendo el mes pasado, entonces digo yo, bueno, estamos en octubre, el mes pasado es septiembre, entonces le voy a poner aquí 1 de septiembre del 2023, y aquí le pondría 30 de septiembre del 2023. Pero recuerden que el ejercicio pide, en este caso yo se lo indiqué al inicio, pide que esto se haga automáticamente. ¿Y qué va a pasar? Que cuando lleguemos al año siguiente, entonces siempre va a estar establecido aquí el 1 de septiembre y el 30 de septiembre del 2023. Y no queremos eso. Entonces este tampoco funciona. Vamos a ir entonces a indicarle una fecha. Aquí Excel maneja los formatos con estos criterios utilizando la fecha de la computadora. Entonces, para utilizar cualquiera de estos que están aquí, necesitamos mantener actualizada nuestra computadora con la fecha, ¿verdad? Yo aquí les había dicho que puse la fecha de hoy y la puse incluso pues con una función, pero no importa, esto no es tan necesario, mejor dicho, no es necesario. Lo que importa es aquí. Como el ejercicio me dice que le ponga este formato relleno rojo para los del mes pasado, entonces simplemente me vengo a buscar, miren, mes pasado. ¿Y qué formato quiero? Relleno rojo claro, dice, con texto rojo oscuro. Este siempre aparece por defecto, ¿verdad? Ese es el que yo estoy pidiendo aquí. Ok, yo le voy a dar a aceptar. Y ahí tienen, miren, mes pasado, estamos en octubre, el mes pasado fue septiembre. Y esto, a medida que el tiempo avance, pues nuestro reloj, nuestro calendario va a ir avanzando también los días. Y este archivo con ese formato también va a ir cambiando.
Otra manera también de hacerlo, muchachos, es que ustedes se vengan aquí a nueva regla, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes le pueden decir también que aplique formato, ¿verdad? Únicamente a las celdas que contengan, y aquí también pueden elegir fechas. Y miren que nos aparece los mismos criterios que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, en esta ventana, cuando queremos crear una nueva regla, pues aparecen todos los formatos, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo así o pueden hacerlo directamente desde aquí. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente ejercicio dice aquí, voy a darle aquí una fecha, porque el siguiente ejercicio, vamos a ponernos aquí, a ver, dice, si la fecha de inscripción es del mes actual, o sea, estamos hablando de octubre de 2023, vamos a ponerle relleno amarillo claro con texto amarillo oscuro. Entonces vengo acá, busco el mes actual y corresponde a este mes. ¿Qué formato le voy a aplicar a este mes? Y aquí lo tenemos también. De aquí saqué los formatos. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Le digo aceptar y ya miren, todo lo de octubre está en amarillo. Ok. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, si la fecha de inscripción es del mes siguiente, ok, estamos en octubre, sería que estamos hablando de noviembre. Poner relleno verde claro con texto verde oscuro. Seleccionamos nuestra columna, nos venimos al formato condicional, le decimos aquí reglas para resaltar celdas y vamos a elegir una fecha. Acá, como nos están diciendo mes siguiente, aquí lo tenemos, miren, mes siguiente. Y repito, estos criterios trabajan conforme la fecha de la computadora, así es que tiene que estar actualizada. Yo le voy a decir pues mes siguiente y el formato que quiero es este. Ahí está, aceptar y ahí lo tiene, miren. El objetivo del formato condicional es que él cambie solo. Miren, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, 1 de noviembre del 2023. Me lo dejen amarillo. Esa es la condición. Si yo le pongo, por ejemplo, septiembre, 3 de septiembre, me lo pone rojo. Y si le digo, por ejemplo, 2 de octubre, me lo pone en amarillo. Y eso va a cambiar automáticamente. Ahora bien, el objetivo, repito, de este ejercicio es que el formato cambie automáticamente cada día que pasa, ¿verdad? Entonces esto se va a manejar con la fecha de la computadora. Y bueno, ahí lo tienen. Ahora vamos a pasar a poner nuestra fórmula con la fecha que nosotros queremos, una fecha constante que no queremos que cambie. Por ejemplo, vamos a verla. Aquí, en esta siguiente hoja, lo que vamos a hacer es entonces hacer un formato condicional comparando una fecha constante en la fórmula. Bien, en el formato condicional nosotros podemos aplicar un formato usando una fórmula. Y el ejercicio dice así. Dice, poner el color de relleno indicado a la fila completa según la fecha límite de inscripción 9 de septiembre del 2023. Entonces, ahora el formato no lo queremos vertical, lo queremos horizontal, o sea, a la fila completa, a las filas que cumplan con los criterios que están aquí. Miren, dice pues, la fecha es 9 de septiembre, esa es nuestra fecha que vamos a usar constante, 9 de septiembre de 2023. Entonces, si está, o sea, si la fecha de inscripción la voy a seleccionar y si la fecha de inscripción está antes, o sea, antes del 9 de septiembre del 2023, le vamos a poner un color de relleno rojo a la celda con un texto blanco. Entonces, nos venimos aquí al formato condicional y yo le voy a decir, miren, nueva regla. Y dentro de esta ventana, yo voy a elegir, miren, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Vamos a explicar algo aquí muy importante, miren. Si vamos a poner una fórmula,
pero no es una fórmula cualquiera, ¿verdad? Es una fórmula que tiene que devolver un valor verdadero o falso, nada más. Y entonces el formato se va a aplicar cuando ese resultado que está devolviendo la fórmula que vamos a poner aquí devuelva verdadero. De lo contrario, no se aplica el formato. Entonces, ya tengo seleccionadas mis celdas, ¿verdad? Entonces ahora yo voy a decirle que si esta fecha, empezamos con la primera, ¿verdad? Y miren que él me agarra C5. Entonces yo le voy a decir que si esa fecha es igual, si esa fecha es igual a, menor, el ejercicio, vamos a empezar con el orden que tiene aquí. El ejercicio decía si está antes, ¿verdad? Si está antes, entonces antes sería pues compararlo con menor. Y miren, muchas veces las personas lógicamente dicen 9 de septiembre del 2023, correcto. ¿Y qué pasa? No les aplica el formato. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace aquí es esa resta. Por eso no se los aplica. Pero dicen entonces, pero si yo le estoy poniendo correctamente la fecha. Entonces prueban de nuevo y en vez de poner el guión de separación le ponen la pleca. Entonces viene Excel y ¿qué es lo que hace? Hace la división que está indicada ahí. Entonces aquí, muchachos, lo más importante es recordar que Excel no maneja las fechas así tal cual como nosotros lo vemos. En Excel, esta fecha 9 de septiembre del 2023 es un número. Recuerden que las fechas y las horas Excel las maneja como un número de serie. Entonces no me funciona poner esta fecha aquí. Entonces voy a darle cancelar y voy a explicarles esta parte. Miren, yo aquí tengo fechas, aparentemente pues bonita se mira la fecha. Yo le voy a dar aquí, la voy a copiar y miren, la voy a pegar aquí, pero miren, solo voy a pegar los valores y quiero que ustedes se fijen en algo. La fecha 9 de septiembre, el número de serie correspondiente a esa fecha es 45.178. La del 3 de octubre de 2023 es igual a 45.202. Y así sucesivamente, miren. Entonces, como Excel solo entiende para las fechas, entiende los números, vamos a insertar aquí otra columna. Excel solo entiende números de serie con las fechas. Entonces miren qué pasa. Si yo, si yo comparo, si esto, la fecha de inscripción, es igual a esto que está aquí, ¿verdad? Y yo le doy Enter, ¿qué me dice Excel? ¿Son iguales? Sí, son iguales, porque lo que hace es que compara el número de serie de aquí con el número de serie de aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En vez de poner una fecha, vamos a poner el número de serie correspondiente a esa fecha. El ejercicio dice que nuestra fecha fija, nuestra fecha constante va a ser 9 de septiembre del 2023. O sea, 45.178. Entonces, muchachos, esto es lo que tenemos que hacer. Ok, vamos a comparar con esto. Y una vez pues ya sabido esto, el ejercicio nos dice así, que pongamos relleno a la fila completa. Entonces me toca seleccionar toda mi tabla. Me voy a venir al formato condicional y le voy a decir nueva regla. Voy a utilizar una fórmula. Y mi fórmula, ¿cuál va a ser? Va a ser comparar esto, ¿verdad?
y lo voy a comparar si es igual a, decíamos que 9 de septiembre corresponde a 45.178. Ahí entonces, muchachos, hay que poner un número. Ok. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos formato condicional y estamos usando una fórmula, miren que yo puse de primero C5. Pero si ustedes se fijan, C5 me lo puso la referencia absoluta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejarla como una referencia mixta. Entonces voy a borrar, ¿verdad?, la referencia que tiene la fila 5. Para saber esto a mayor detalle, los tipos de referencias que tiene Excel, que es muy importante, yo les voy a dejar en la pantalla final, les voy a dejar un video donde explico los tipos de referencias que tiene Excel. Y miren qué importante es saberlas, porque aquí la vamos a implementar. Entonces miren, yo aquí estoy poniendo una referencia mixta, o sea, una referencia absoluta con una referencia relativa. Por eso le llaman mixta. Bueno, y entonces ya tenemos nuestra fórmula. Si esta comparación que está aquí devuelve verdadero, me le va a aplicar el formato. ¿Y qué formato es? Bien, el ejercicio decía, a ver... bueno, perdón, y era antes, no es ni siquiera igual. El igual lo estábamos usando para comparar, para que comparáramos los valores o los números de serie con las fechas. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces el ejercicio dice antes. Por eso es que estoy usando el signo o el operador menor. Ahora procedo y le digo formato. Y dice que lo quieren relleno rojo. Vamos a poner este fuerte. Y el color de la fuente va a ser blanco. Si yo le digo aceptar, este es el formato que me va a aplicar, miren, y aceptar. Bueno, aquí tenemos, miren, ahora se lo aplicó a toda la fila. ¿Ya ven? Ok. Vamos con el siguiente formato. Dice que ahora va a ser, si es igual, ahora sí, si es igual, entonces relleno amarillo con texto negro. Ya tengo seleccionada mi tabla completa. Me vengo al formato condicional. Le digo nueva regla, le digo ahora aquí, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Voy a poner aquí mi condición, que sería esta fecha. Ahora sí la voy a comparar si es igual a, ¿cuál es nuestra fecha del 9 de septiembre? ¿Cuál es la serie? El número de serie es 45.178. Y vamos a convertir esta referencia absoluta en mixta. ¿Por qué? Bueno, un poquito más de lo que hemos venido conociendo de esta referencia. Como yo estoy iniciando en C5, ¿verdad? Entonces aquí se va a evaluar esta fórmula. En la siguiente celda, entonces la fórmula no va a ser C5, va a ser C6. Y se va a comparar con este valor. Sigue en la otra celda, ya no va a comparar C6, sino que C7. Por esa razón, yo le estoy quitando la referencia absoluta a la fila, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una referencia mixta. Esa es la forma en que lo debemos poner para que pueda compararse con cada una de las fechas que tenemos ahí hacia abajo. Bueno, ahora vamos con nuestro formato amarillo y texto negro. Voy a darle formato, relleno amarillo y fuente color negro. Le digo aceptar. Ahí está, y aceptar. Ahí tenemos, miren. Si ustedes se fijan, las fechas que están antes de septiembre, ¿verdad? Antes del 9, están de color rojo. Ok, y las que son iguales al 9 de septiembre están en amarillo. Ahora el ejercicio dice, y las que están después, vamos a ponerla de color verde y texto blanco. Entonces sigo manteniendo seleccionada mi tabla, me vengo aquí al formato condicional.
Fíjense que le pueden dar nueva regla o le pueden dar administrar regla. Y entonces nos aparecen todas las reglas que hemos puesto, miren. Entonces ahora yo le voy a decir nueva regla. Es lo mismo. Entramos a la misma ventana, miren. Le digo utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Me ubico aquí en el cuadro de entrada de fórmula. Selecciono mi primer fecha y esa la voy a comparar si está después del 9 de septiembre del 2023. O sea, miren, este numerito que corresponde a esa fecha, 45.178. Y yo le voy a quitar ahora la referencia que tiene la fila 5. Entonces, una vez convertida la referencia en una referencia mixta, vengo para acá, le digo formato y lo quieren de relleno verde. Vamos a elegir un verde bastante oscuro, porque me pide que la fuente o el texto sea color blanco. Bueno, para que haya bastante contraste. Yo le voy a decir entonces aceptar. Y ahí están los tres, miren, los tres formatitos. Ahora le digo aceptar de una sola vez y ahí lo tienen, miren. Esa es entonces, muchachos, la forma en que tenemos que utilizar la fórmula. Excel no evalúa directamente la fecha, porque entonces él entiende que cuando ustedes ponen una fecha, ya lo vimos, o divide o resta. Y eso ya vieron que no funciona. Por esa razón hay que utilizar los números de series. Por esa razón hicimos esto aquí para ver a qué número correspondía el 9 de septiembre del 2023. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Me lo comentan, por favor. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, muchachos.